Las denuncias falsas como contexto social afectan a la honra y buen nombre de las personas que son imputadas por estos delitos. Pueden haber varias circunstancias, desde delitos de odio, resentimientos por algunas afectaciones o problemas que tuvieron en el pasado. Usualmente también se sabe ver por beneficios patrimoniales o económicos, que suelen ser las principales causales de estas denuncias. Al momento de las denuncias, la Fiscalía, como nos establece el COIP, tiene la obligación de tomar la declaración del denunciante sin juramento y también advertirle sobre las penas de las denuncias falsas, las penas por perjurio y las declaraciones malintencionadas. Hablando de las declaraciones y las penas por perjurio, falsos testimonios, el COIP establece que la persona que mienta bajo juramento o que declare aseveraciones bajo juramento que no son reales y posteriormente se comprueban, tendrá una pena privativa de 3 a 5 años. O sea, el hecho de mentir bajo juramento está penado por la ley, y es una acotación que los abogados profesionales, en nuestra carrera existen muchos tipos de abogados, vas a encontrar un abogado que siga tus lineamientos. En lo aconsejable como abogados, cada vez que llega un cliente por estos casos, es determinar una entrevista adecuada con tecnicismos para poder determinar cuál es la gravedad o el bien jurídico que se lesionó a esa persona. Y en el caso también nosotros, en esta rama profesional, advertirle sobre las penas o las consecuencias jurídicas legales que va a tener en el caso de que se demuestre que no es verdad. En el caso de mentir, y esto va más allá de lo que establece el COIP, en el caso de mentir bajo juramento o dar un testimonio falso en acciones penales, o sea, cuando ya está dentro lo que establece la formulación de cargos, ya empieza la instrucción fiscal, la acción penal de parte de la Fiscalía, la pena aumenta de 7 a 10 años. O sea, las penas por perjurio no son tan leves, porque si bien afectan ese bien jurídico al buen nombre, también afectan la reputación. Tenemos temas y un ejemplo muy claro que en Guayaquil a un señor se le acusó por abuso sexual, lo fueron a detener en flagrancia, supuestamente flagrancia, y al día siguiente que salió de la flagrancia logramos desvirtuar todos los elementos de fiscalía, se lo echó del trabajo, a pesar de que ya Se vio que tiene un no, problema exacto. judicial penal, tiene que verse inmiscuido a un tema laboral por la reputación de la empresa, que también vulnera derechos al momento, porque la Constitución establece claramente en el artículo 76, numeral 3, la presunción de inocencia. Toda persona Mm, es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y es potestad de la Fiscalía encontrar elementos de convicción que basen a formular cargos a una instrucción fiscal y consecuentemente a un juicio y una sentencia condenatoria, que es cuando se da el estado de culpabilidad. así es, Brian. Dentro de eso, no sabemos que ya hoy por hoy existen muchos casos de denuncias falsas y delitos sexuales. Como nos habías comentado al inicio, es a veces no por ese odio, por alguna venganza y todo lo demás. Dentro de eso, tú como abogado, ¿cómo haces para en sí demostrar que tu cliente, digamos, dice la verdad? Porque también puede suceder el caso, digamos, de que la persona o la persona defendida a lo mejor y no diga la verdad, porque dentro de Claro. eso no, ¿cómo manejan ese tema ahí de la ley bajo no la ética profesional? Bueno, como abogados profesionales nosotros tenemos que ser muy técnicos, y aquí aconsejo a la ciudadanía no escatimar en gastos, porque prima bastante la libertad antes que lo económico. En este caso se hace una entrevista al investigado, porque no es procesado hasta que se formulen cargos. Ujú. Se hace una entrevista y se determina cuáles fueron los hechos que sucedieron. Por ejemplo, esta persona acusa falsamente a mi cliente que a las 7 de la noche él llegó con insinuaciones porque no había nadie, amenazarla que se desvista, que ejerza actos sexuales para él, y
A las 7 de la noche él ni siquiera había salido de su trabajo. Entonces, ¿cuál es la manera efectiva y jurídica de determinar estos rasgos una vez hecha la entrevista con nuestros clientes y tomar el caso? Es el procedimiento penal. Aquí, cuando hay un presunto delito de abuso sexual, la Fiscalía tiene toda la potestad de recabar los hechos, los elementos objetivos y subjetivos para poder determinar si hay un delito. Cuando pasa esto, la Fiscalía o el abogado particular o la parte particular pide el testimonio anticipado de la víctima. También el informe psicológico, el informe médico legista y el informe de entorno social, para determinar si hay de verdad una credibilidad y una verosimilitud en los hechos que narra la presunta víctima. En el testimonio anticipado es muy importante porque gracias a eso se ha determinado varias denuncias falsas. Se puede determinar y es la única oportunidad que como abogados tenemos para preguntarle directamente a la víctima cuáles fueron los hechos que sucedieron, supuestamente. La cámara de Gesell es un mecanismo psicológico forense que lo que busca es proteger a la víctima, no revictimizarla, que no sea tope frente a frente con su victimario, presunto victimario, y mediante eso declare cuáles fueron los hechos, cómo sucedió. Ahora bien, dentro de esta cámara de Gesell, los principales principios que debe tener es la inmediación y la contradicción. Si el abogado de la parte acusada, del investigado, no ha sido notificado legalmente, es una causal de nulidad para la cámara de Gesell. Y esas garantías tiene que ejercerlas el juez que está a cargo de la cámara de Gesell. Porque nosotros como abogados en la cámara de Gesell contrainterrogamos a las aseveraciones que dice la presunta víctima. Por ejemplo, tuve un caso muy particular donde esta chica menor de edad, al momento de preguntarle cómo se sintió cuando fue el abuso, dio una referencia a un manual práctico de psicología. Cuando tú eres abusada o abusado sexualmente, no das testimonios específicos o el shock no te permite dar, en este caso, una metodología de cómo fueron los hechos, porque era claro que del manual práctico de psicología demostraba cómo era el sentimiento de haber sido abusado o tocado, tal cual, como un ejemplo de limones o un ejemplo de naranjas. Y tal cual fue así que lo redactó la presunta víctima en el testimonio anticipado. Entonces, desde ahí ya se pudo determinar que había otra versión o estaba inventando algún hecho. Por ejemplo, la Cámara de Gesell establece la ausencia de incredibilidad de la narración de los hechos. ¿Cuáles son los motivos? Si hubo superioridad intimidación, amenazas por parte del victimario, que es lo que establece el COIP, no el acceso carnal, y por la situación de poder que tiene el victimario sobre la víctima. Por ejemplo, el móvil puede ser un resentimiento, odio promulgado, también puede verse por problemas familiares de ex esposo, esposa para custodia de hijos, dinero, y también algo que se ha dado últimamente es el beneficio patrimonial económico. Entonces, a más de eso, también debe haber una verosimilitud de los hechos. O sea, los hechos tienen que ser creíbles, con personas creíbles, con lugares creíbles y hechos probables. Porque recordemos que todos los delitos de abuso sexual, ya sea acoso, estupro, violación, abuso sexual, suceden en la clandestinidad. No hay testigos, solo es el victimario y la víctima. Entonces, por eso la Cámara de Gesell es muy importante para, ya sea, corroborar las acusaciones o desecharlas. Y posiblemente en la evaluatoria y preparatoria de juicio, ya en el caso de que se formulen cargos, porque también hay fiscales que no son nada objetivos, que a la luz de evidencia de testimonios que no establecen una verosimilitud y una coherencia relevante, y hay contradicciones, igual formulan cargos y hacen un gasto innecesario de lo que ya debería haberse resuelto mediante un pedido de archivo. Entonces, en base a esto, pueden haber ciertos tipos, ya sea el beneficio económico, que es lo que usualmente se ha dado, y prácticamente es lo que sucedió recientemente en un caso, que al testimonio anticipado lo narró de acuerdo
a un manual práctico de psicología donde se establecían ejemplos prácticos de cómo era ser abusado. Aún así, la fiscal formuló cargos y en la evaluatoria y preparatoria de juicio, en la evaluatoria y preparatoria de juicio, mediante pericias, vamos a tocar el tema de las pericias. Cuando estás procesado, aparte ya pasa el testimonio anticipado de la víctima o cámara de Gesell, vamos a solicitar varias pericias, sobre todo la auditoría del informe psicológico, que lo que logramos con esto es determinar errores en las conclusiones de ese informe, porque muchas de las veces el informe psicológico y el informe de entorno social son un copy y paste. No hay de verdad no hay una profundización en el tema y en cada caso particular, porque cada caso es particular. No tiene similitudes. ¿Qué medidas podríamos tomar nosotros, Brian, frente a un caso no en el que nos inculpen, yo qué sé, sobre algún delito sexual? Como nosotros como víctimas, ¿cómo podemos protegernos de esas ciertas cosas o qué medidas tomar frente a este tipo de situaciones? Lo primero, cuando estamos siendo investigados, es la palabra por fiscalía por una denuncia de abuso sexual, violación, acoso o estupro, es lo primero mantener la calma, porque ha llegado a mi consultorio varias personas que llegan desesperadas, que los van a meter presos, obviamente no conocen el procedimiento penal. Mantener la calma, contratar un abogado especialista en el ámbito penal y sobre todo especialista en delitos sexuales. Uh-huh. ¿Por qué? Porque nosotros como abogados especialistas vamos a dar un determinado seguimiento al caso. Vamos a revisar cuáles son los pronunciamientos que se han dado o las investigaciones que se han dado hasta ese momento. Y sobre todo tratar de cuidar la integridad y el buen nombre de la persona. Porque si bien se vulnera un derecho a la tutela judicial efectiva al gastar recursos innecesarios en denuncias falsas, también se vulnera el derecho de buen nombre y honra hacia la persona que está siendo acusada. El solo hecho de detenerlo y leer sus derechos en frente a más personas de la localidad uh-huh. ya lo pone como un sujeto activo y marginado de la sociedad, ya que estos delitos se enmarcan a una sensibilidad social muy amplia. Tenemos tan reservado este tipo de delitos que el solo escucharlos ya nos da repudio como sociedad. Y así obviamente es. Con justas razones por todos los delitos que de verdad han pasado y que se han demostrado que han sido realizados dentro del Ecuador. Si bien la gente no piensa que estas denuncias falsas son grandes o van en aumento, existe preocupación en nosotros porque cada vez llegan más denuncias falsas, ya sea por delitos sexuales, por estafa. Y los perjudicados no somos los que somos la víctima, sino la persona que pone esa denuncia, porque igual al estar denunciando algo que es totalmente falso, tiene un peso bajo la ley, ¿no? Claro, y sobre todo lo está haciendo con aseveraciones y dolo, porque uh-huh. sabe que su conducta va a traer consecuencias y va a vulnerar un derecho a la persona a quien está denunciando, y en este caso ya no sería víctima. Siempre nos manejamos dentro de los términos, son hasta que se demuestre lo contrario, ya sea inocente o presunta víctima. Así es. Entonces, Brian, bueno, frente a esto, pues nos gustaría saber cómo estás ubicado, en dónde estás ubicado, las redes sociales, uh-huh. En caso de alguna asesoría, nos comentas que, bueno, tú ya has tratado con casos de este nivel, entonces nos gustaría saber números de contacto, redes sociales y en dónde te podemos encontrar. Bien, mi oficina se llama Grupo Lección Abogados, se encuentra en la Sucre, entre Juan de Salinas y José Félix de Valdivieso, específicamente en el edificio Mi Viejo Sucre, la oficina número 9. Los medios de contacto son WhatsApp, Instagram o también TikTok. Dentro de ellos están como abogado Brian Criollo y mi número personal es 098-589-5754.
Así es, Brian, de verdad que realmente nos dejas un gran mensaje y sobre todo no un llamado de atención, ¿no? También a la ciudadanía y en general a todas las personas de ser muy conscientes acerca de las denuncias que vamos a realizar y pues realmente toparnos la mano en el corazón. Queremos perjudicar nuestra vida porque sabemos que al denunciar algo falso también nos perjudicamos nosotros, ¿no? Y para aquellas personas que están, bueno, siendo la parte afectada en sí en cuanto a esta denuncia, pues mantener la calma, como lo dice acá el abogado Brian, y sobre todo informarte con un buen abogado que sea ya experto en este tipo de casos. Así que realmente yo invito a la ciudadanía a una gran reflexión sobre este tema tan importante, porque denuncias falsas también tiene un peso bajo la ley, así que a tomar conciencia. Así que Brian, de verdad felicitarte por el arduo trabajo que vienes desarrollando aquí en nuestra ciudad de Loja, así que ya sabemos dónde encontrarte, el mayor de los éxitos siempre, siempre. Muchas y esperamos gracias. Volverte a tener en otra próxima oportunidad. Gracias, muy amable. Así es, nos vamos chicos a la pausa y volvemos con mucho más. No te desconectes, quédate con nosotros.